Evitar A ver, Lucio, ¿cuál es la función de los anticuerpos? ¿Sabe? evitar que el antígeno llegue a su ¿Hay cuántas? Evitar que el antígeno Evitar que el antígeno llegue a su diana. Entonces la pregunta es, ¿y quién mata si ese antígeno fuera una bacteria? ¿Quién se encarga de matar esa bacteria? un complemento. Uno de los principales mecanismos microbicidas es el complemento. ¿Ya? Además también ya hemos hablado en teoría y en el seminario que además del complemento existen otros mecanismos, ¿no? Pero hoy día vamos a estudiar al complemento como uno de los principales mecanismos microbicidas. Por eso esa diapositiva, ¿no? Que lo vamos a desarrollar en la clase, pero que llama la atención en el sentido de que indica ahí la acción microbicida del complemento. Bien. Los tópicos que vamos a desarrollar son los que ven ustedes ahí, las vías de activación, las funciones del complemento y la regulación de la activación. Por lógica, vamos a empezar. Ustedes conocen el sistema de la coagulación. Los factores de la coagulación están en el plasma, pero ¿bajo qué forma? ¿Activa o inactiva? Inactivo. Están en forma inactiva. ¿Qué pasaría si estuvieran en forma activa? No existiría el Homo sapiens, ¿no? Así de simple, no existiría el Homo sapiens. O sea, no habría vida. Por lo tanto, todos estos componentes tienen que estar en forma inactiva. Igual también el complemento. No todas, sino la mayoría de proteínas están en el plasma, pero en forma inactiva. Por lo tanto, existe una interrogante. ¿Cómo se activan? ¿Y qué es lo que pasa cuando se activan? ¿No? Por ejemplo, un componente. A ver, imaginen que este componente A, B, sea tanto de la coagulación como una proteína de complemento. En el plano va a estar en forma inactiva. La pregunta que le decía, ¿no? Alguien tiene que activarla. En el sistema de coagulación, ¿quién puede activar? El colágeno, ¿no? Principalmente el contacto de las plaquetas con el colágeno activa el sistema de coagulación. Aquí en el complemento vamos a estudiar cómo es que se activan, pero una vez activado, el activador es una serinproteasa. ¿Qué significa serinproteasa? En coagulación también mencionaron seguramente su nombre, ¿no? Serinproteasa. ¿Qué función van a tener estas serinproteasas? Como su nombre lo indica, son proteasas, ¿no? O sea, van a romper a la molécula inactiva. En este caso, ¿qué harían? ¿Qué harían acá? La rompen en dos moléculas. Una de ellas va a ser la activada. Y la otra, igual que en la coagulación, y la otra va a ir al plasma. Ahora, esta fracción que fue activada, ¿cómo va a actuar ahora? Nuevamente va a actuar como una serinproteasa. ¿Contra quién? Contra otro componente inactivo. ¿Ya? Entonces acá, otro componente inactivo. ¿Y qué hace esta serinproteasa? La activa. ¿Y qué hace ahora esta sustancia activa? Nuevamente actúa como serinproteasa por los siglos de los siglos hasta que se produzca la activación de todos los componentes. Bien, o sea, esto es lo que vamos a ver, ¿no? Esto es lo que vamos a ver quiénes participan en todo este sistema de cascada, Bien, a ver,
una de las principales funciones del complemento es la lisis. Vamos a suponer que entró un antígeno y ya se produjo la lisis de esa bacteria. Por lo tanto, ya no hay bacteria. ¿Pero qué? Desaparece la bacteria. ¿Pero qué es lo que tenemos en nuestro organismo? Los componentes activados. Entonces, ¿qué tiene que pasar con esos componentes activados? ¿Van a seguir activados? No. ¿Qué pasaría si ya desaparece el antígeno? Ya no hay a quién lisar, pero los complementos están activados. ¿Qué van a hacer? Van a comenzar a lisar nuestras propias células, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar eso? El tercer punto de esta clase, que es la regulación de la activación del complemento. Es decir, va a haber factores que van a inactivar. ¿A quién van a inactivar? A esto. O sea, inactivan a los activados. Ya, ese es el tercer punto de esta clase. En conclusión, por lo tanto, alguien tiene que activar a un componente inicial. ¿Qué acción tiene? Una serinproteasa. ¿Qué va a pasar con esta sustancia inactiva? Y de ahí surge una sustancia activada. ¿Qué hace esta sustancia activada? Actúa como serinproteasa. ¿Contra quién? Contra una inactiva. ¿Qué hace la inactiva? La activa. ¿Qué hace esa activa? Serinproteasa, ¿no? Hasta que se activan todos los componentes. Y en el proceso de regulación, ¿contra quién va a ser la regulación? Con los fragmentos activados, ¿no? Contra los fragmentos activados. No va a ser contra estos fragmentos inactivos, porque ya están activados. O sea, la activación es cuando ya el complemento se ha activado. Muy bien. Vamos a estudiar ahora las tres vías, ¿no? Las tres vías. Bueno, en la mañana los seminarios que hemos escuchado lo hicieron muy bien. Los felicito, se ganaron bien su 11-5. La clase. Bien. ¿Quién va a activar a la vía clásica? Un complejo inmune. ¿Y qué es el complejo inmune? Cuerpo antígeno. Cada vez que en nuestro organismo se origina un complejo inmune, el complemento ahí se adhiere. Nadie lo llama. Eso es metiche, ¿no? ¿Quién te ha llamado? Nadie. Pero soy complemento, pues, tengo que estar acá, ¿no? Entonces, se adhiere el complemento, pero ¿a través de qué fracción? De la fracción 1Q. Al agregarse la fracción 1Q, esta es la fracción FC, ¿no? La fracción 1Q, luego se adhiere la fracción R y luego la fracción S. ¿Y qué tenemos ahora? El complejo C1QRS, pero acá tenemos al antígeno. Vamos a suponer que este sea una bacteria, ¿no? Una bacteria. Muy bien. ¿Qué significa si le pongo una raíz encima? Que está activada. Por lo tanto, si está activada, ¿cómo va a funcionar? Como serinproteasa, ¿no? Entonces acá funciona como una serinproteasa. ¿Contra quién? Primero contra el C4 y luego contra el C2. Bien, se produce el clivaje
Entonces tenemos ahora C4B activado, ¿no? Y está activado. Y acá el C y el 2A y el 2A. ¿Qué pasa si es que le pongo una rayita? Serin proteasa. ¿Contra quién? Contra la C3. Entonces, esta es una serin proteasa y se denomina C3 convertasa de la vía clásica. De la vía clásica. Bien. Entonces, ¿qué hace este complejo o esta serin proteasa sobre la C3? C3A y C3B. ¿Quién se adhiere al sistema? C4B, 2A, 3B. Y si le pongo una rayita, serin proteasa ¿de quién? De la C5. Serin proteasa de la C5. C5A y C5B. ¿Quién se agrega al sistema? C5B. ¿A quién va a seguir activando? 6, 7, 8, 9, ¿no? Ya entra a la vía común. Van a entrar a la vía común. Muy bien. Ahora miren, voy a encerrar en círculo los que tienen la letra A. Y con rojo los que tienen la letra B. Bien, primero, ¿qué está pasando con los fragmentos que tienen la letra B? Son los que se están adhiriendo al sistema, ¿no? A los complejos activados. Pero, ¿a dónde también van? Al plasma. Al plasma. No, el B. El B. ¿De quién? Del antígeno. A la membrana de la bacteria. A ver, Panta, ¿me estás filmando? ¿A dónde van los B? A la membrana de la ¿O bacteria. qué hacen? Se une a la membrana de la bacteria. Opsoninas. Se une a ¿Ha la dicho membrana. opsonina ya no? ¿Usted ha dicho opsonina de cochea? Muy bien. Un punto más en el examen. Van a actuar como opsoninas. O sea, ¿cuáles son las opsoninas del complemento? C4B, C3B y C5B. Eso está encerrado en rojo. Y los que están encerrados en negro, Anafilotoxinas. ¿qué son? Anafilotoxinas. Anafilotoxinas. ¿Y qué es una anafilotoxina? Sustancia inflamatoria. ¿Como quién? ¿Como quién actúa? Reacción inflamatoria. Como el factor de necrosis tumoral. ¿Ya? Como el factor de necrosis tumoral. ¿No velaste? Sí, está bien. Está chateando. Muy bien. Y además van a actuar como quimiotácticos. Los A, ¿cómo van a funcionar? Como anafilotoxinas, entre paréntesis, igual al factor de necrosis tumoral. Y también funcionan como quimiotácticos. ¿Igual a quién? Interleucina 8. A la interleucina 8. A la interleucina 8. Muy bien. Ya tenemos entonces acá la activación por la vía clásica. Por la vía clásica.
la vía alterna. La vía alterna. En la vía alterna, teóricamente, se conoce que se activan solamente con la presencia del antígeno. No es necesario la presencia del anticuerpo. Pero no es el C3, sino es el C3b. Entonces, si es el C3b, ¿quién va a activar al C3? En la vía alterna. En la vía clásica, ¿quién activó al C3? La convertasa C3. Pero aquí, ¿quién va a activar? El C3 se activa espontáneamente. Cuando está en una solución acuosa, este C3 se puede activar espontáneamente. ¿Y qué va a dar origen? C3A y C3B. Bien. Pero esta activación del C3B, esta activación espontánea, perdón, dura, o la permanencia de este C3B dura milésima de segundo. Entonces, este C3B tiene dos opciones. Si es que encuentra a un antígeno, se puede adherir ahí. Pero en la vida diaria no tenemos contacto con el oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar con este C3B? Este C3B, o ¿qué pasaría? Este C3B se puede adherir a la célula del huésped. Y si se adhiere a la célula del huésped, este C3B va a seguir activándose. ¿Y qué puede provocar? Lisis de nuestras propias células, ¿no? Pero eso no es lógico. ¿Qué es lo que tiene que pasar entonces con este C3B? Alguien tiene que inactivarlo. ¿Quién lo inactiva? El factor H. Este factor H capta al C3B, que se activó en forma espontánea. ¿Para qué? Para que la proteína I lo rompa. Y si ya está roto el C3B, ya no sigue la activación. ¿Salazar? ¿No te me duermas? Bien. A ver, ¿cómo era? Este C3B, supuestamente, ¿qué tendría que hacer si es que no hay antígeno? Adherirse a cualquier célula y producir su lisis, su destrucción. Pero, ¿quién impide esto? El factor H. El factor H capta el C3B, ¿para qué? Para que la proteína I lo rompa. Y al romper a la proteína C3B, ya prácticamente queda inactivado. Y así, o sea, en la vida diaria eso es lo que sucede. ¿Hasta qué? Hasta que el C3B capte al antígeno. O perdón, que un antígeno ingrese. Pero ¿quién es el que, entre comillas, lleva al C3B al antígeno? Es el factor B. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, ¿qué función tendría el factor B? Rescatar al C3B del factor H. ¿Entienden? O sea, cuando se presenta el antígeno, pues el factor B inmediatamente capta al C3B para acoplarlo al antígeno. ¿Y con eso qué evita? ¿Qué va a evitar con eso? Que ya el factor H lo capte, ¿no? Porque ahora sí necesitamos que el factor C3B siga activándose. Bien, entonces acá tenemos ya al factor C3B adherido al antígeno, pero tiene que estar acompañado de la proteína B, que es nuevamente la proteína B. ¿Qué es lo que hace? Rescata al C3B de la proteína H. Muy bien, tenemos este complejo, pero este complejo, la proteína B no está activada.
alguien tiene que activarlo. ¿Quién lo activa? El factor D. El factor D, ¿qué es lo que hace? Al factor D lo rompe en dos. Pondríamos así, ¿no? Ahí, así está mejor, ¿no? ¿Quién? En BA y BB. Muy bien. ¿Quién se acopla a este sistema? El BB. Antígeno. ¿Puedo poner una rayita? Sí. ¿Puedo poner la B? ¿Puedo poner la rayita ya? Sí. No. ¿Qué falta? La properdina. La properdina. La properdina. ¿Qué función cumple la properdina? Salazar, ¿qué pasa, Salazar? No te me duermas. Avellaneda, ¿qué diga? Puede ser cualquier Salazar de vez en cuando. La properdina, su función es estabilizar a este complejo de acá, ¿no? Ahora sí le puedo poner la rayita. Sí, Muy bien. ¿Por qué la rayita? porque actúa como... Porque ahora ya se convirtió en las C3 convertasa de la vía alterna. Bien, entonces este de acá va a ser la C3 convertasa de la vía alterna. ¿Qué va a hacer esto? ¿Qué hace? A otro C3, C3A y C3B. ¿Quién se adhiere a este sistema? El C3B, P, listo. ¿Le pongo la rayita? No, todavía. ¿Falta algo para poner una raya? ¿Por qué rayita? C5 ¿En qué se convierte? C5 convertasa. En la C5 convertasa de la vía alterna. ¿Ya? Y ahí tenemos, ya de ahí confluye, no, a la C5 convertasa, C5 convertasa. Y ahí entra, va a entrar a la vía común, entra a la vía común. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos. Ahora el sistema de las lectinas. Vamos a poner que sea una bacteria. Por sus altos conocimientos de microbiología, seguramente saben que las bacterias tienen cualquier cantidad de manosa. Tienen manosa para regalar, ¿no? Entonces vamos a ponerle como si fuera un receptor. Este receptor va a representar a la manosa que forma parte de algún componente de la bacteria. En el plasma, la evolución ha dispuesto que exista una proteína que reconoce a esa manosa. ¿Cómo se llama esa proteína? MBL. ¿Qué significa MBL? Lectina ligadora amanosa. Lectina ligadora amanosa. Muy bien. Ahora, cuando esta proteína se une a la manosa, también se adhiere al sistema otras dos proteínas. La más 1 y la más 2. Son serinproteínas. Serinproteínas, ¿no? Serinproteínas. Muy bien. Este sistema
sistema, a ver, ojo con el término, simulan, no son parecidos, sino que el MBL simula ser una C1Q. Simula, no es una estructura que se parezca a C1Q, sino que su función simula ser una C1Q. La más 1 simula ser una C1R. Y la más 2 simula ser una C1S. Por lo tanto, este sistema de lectinas, ¿qué está simulando? Al sistema C1QRS. Y le puedo seguir el sistema MBL más 1 más 2. ¿Le puedo poner una rayita? ¿Le puedo poner una rayita? A ver, les pido permiso. ¿Les pongo una rayita o no? ¿Por qué no? Porque si está simulando C1QR, ¿a quién activa? Al C4 y al C2. ¿Y qué estamos diciendo? Que este sistema, ¿a quién simula? Al C1QRS. Por lo tanto, este sistema, ¿cómo va a actuar? Como una serina-proteasa. ¿De quién? Del C4 y del C2. Y aquí viene a continúa la vía clásica. La vía clásica. Listo. Ahí tenemos la activación del complemento por las tres vías. Pero, ¿qué es lo común en estas tres vías? ¿Qué es lo común en estas tres vías? Que las tres van a tener convertasa de C3. ¿No? Las tres tienen convertasa de C3. Bien, la vía alterna tiene su propia convertasa. La vía clásica, su propia convertasa C3. Y la vía de la lectina, no, ¿cuál es la convertasa? ¿Cuál sería la convertasa C3 de la vía de la lectina? La misma de la vía clásica. La misma de la vía clásica. ¿Por qué sería la misma de la vía clásica? Porque de acá ¿a dónde ingresa? A C4 y C2. ¿Y acá qué vamos a obtener de acá? C4A. La convertasa de C3, ¿no? Entonces, a ver, no se mareen. A ver, jóvenes, futuro de mi Perú. Jóvenes de mi Perú. La C3 convertasa de la vía alterna es específica. La C3 convertasa de la vía clásica es específica. ¿Dónde está la C3 convertasa? Acá está. ¿Dónde? Por ahí está. Y la C3 convertasa de la vía de las lectinas, ¿cuál será? La de la vía clásica, pues. La misma de la vía clásica. 4B, 2A. ¿No? Bien. Listo. ¿Alguna otra pregunta? De las muchas que han hecho. Muy bien.
Bien, a ver, vamos a ver ahí. Ya hemos visto. Bien. Bueno, la vía común implica dos fases. La vía común implica dos fases. Una primera fase, acá tenemos a la membrana. C5b es la que ingresa a la vía común, y la primera fase implica el ingreso de los componentes 6, 7 y 8. Y la segunda fase es el ingreso del componente 9. ¿Por qué lo hacemos así, didácticamente? Porque cuando expliquemos los mecanismos de regulación, vamos a ver que hay una regulación a este nivel y hay otra regulación a este nivel. Ustedes pueden ver que la C9 es un polímero de proteína, bueno, varias proteínas que forman un hueco, ¿no? Varias proteínas que van a formar un hueco. Y por ahí, por ese hueco, por ese poro, sale de la célula bacteriana y bueno, finalmente va a provocar la lisis. A todo este complejo se le denomina complejo de ataque a membrana. Complejo de ataque a membrana. ¿Se imaginan ustedes si el complejo de ataque a membrana, se supone que son componentes activados, desaparecen las bacterias, pero el complejo de ataque a membrana persiste? Se dañan los Lisis. ¿Qué tendría que pasar? ¿No? Habría daño celular, ¿no? Por eso la importancia de los mecanismos de regulación que vamos a revisar. Muy bien. La vía externa, la vimos. Muy bien. La vía de las lexinas, también. Vía de las lexinas. Si se pide esa pregunta con puntaje de 5 puntos, bacán, ¿no? 5 puntos, qué bárbaro. Hacen esa pregunta y se tiran a dormir en el examen. Ya, 10 puntos lo voy a poner. Bien, a ver, vamos a estudiar 6 funciones del complemento, de las cuales la mayoría de ustedes ya lo conocen. Se supone, ¿no? La primera es la lisis de la bacteria o del antígeno. ¿Quién lleva a cabo la lisis del antígeno? El complejo de ataque a membrana. Primera función, lisis del antígeno. Ahora, ¿qué puede ser el antígeno? Puede ser una bacteria, puede ser un parásito, puede ser un virus, pueden ser también glóbulos rojos, ¿ya? Todas estas células pueden sufrir lisis por la activación del complemento. En cuanto a la respuesta inflamatoria, también ya hemos revisado cómo actúan las letras A, anafilotoxina, semejante a qué interleucina, al factor de necrosis tumoral. ¿Qué hace el factor de necrosis tumoral? La permeabilidad vascular. Bien. ¿Los zapatas? Está bien el celular, ¿eh? ¿Sí funciona? Sí funciona.
Esa es la respuesta inflamatoria, ¿no? La respuesta inflamatoria. Pues ahí está, ¿no? La C3A, C4A, ¿qué más es proinflamatorio? ¿Qué faltaría ahí, además del factor de necrosis tumoral? Interleucina 8. La proinflamatoria. Toda la cadena. 1, 2, La exposición al colágeno, bueno, sí. 2, 23, 18. Y también acción quimiotáxica, parecido a quién? Interleucina Y el- 8. A la interleucina 8, a la interleucina 8. Llevan 3 funciones: lisis, respuesta inflamatoria y acción quimiotáxica. Acción quimiotáxica. Ozonización, también hemos hablado cualquier cantidad, ¿no? ¿Fede? ¿También está en tu celular? Sí, sí. Muy bien. ¿Cuáles son las ozoninas del complemento? 5B. 4B. AB, ¿no? Sí, claro. Es que a veces es contagioso esto, ¿no? C4B, C3B y C5B. ¿Y cómo es que actúan como oxoninas? ¿Qué deben de cumplir para que puedan actuar como oxoninas? Deben de tener receptores, ¿no? Receptores en los macrófagos. También ya hemos visto en algunas clases. Van 4. La neutralización de virus se refiere a que el complemento, y que también puede hacerlo el anticuerpo, van a neutralizar a los virus, ¿no? Como el anticuerpo lo detiene al virus. El complemento también hace eso. Pero ahí el complemento, si es que... A ver, vamos. Ojo, este es un virus. ¿Qué destino tendrá este virus? ¿Qué destino tendrá este virus? ¿El anticuerpo lo va a destruir? No. ¿Qué opción o qué le queda al virus? ¿Cuál sería su muerte? Uno, Que se active complemento, que lo fagociten. ¿cuál sería otro? Que se active Lo que estamos estudiando en la clase. complemento. ¿B o A? B. ¿Qué va a tener acá el macrófago? Receptores. Bueno, ¿no? A eso se refiere la neutralización de los virus. Neutralización de los virus. Los neutralizan, crean una masa de esos virus y los llevan a ozonización. Bien, en cuanto a los complejos inmunes, ¿qué es lo que pasa? Normalmente? ¿Qué es lo que pasa normalmente? Estos complejos inmunes, a ver, de nuevo, C3B, C5B, C4B. Normalmente estos complejos inmunes tienen que ser eliminados. ¿Cuál es la razón? Una de las razones principales para que deben ser eliminados, porque son insolubles. Y si llegan al glomérulo, no van a ser filtrados. Y si no son filtrados, ¿qué puede pasar? Camarada, lo desperté. ¿No? Disculpa, sí, disculpa que te haya despertado. Como son insolubles, no van a ser filtrados. ¿Y qué puede pasar a nivel del glomérulo? Glomerulonefritis, no una glomerulonefritis. Por lo tanto, estos complejos inmunes tienen que ser eliminados. ¿Cómo es que se eliminan normalmente? El glóbulo rojo
el glóbulo rojo tiene receptores para estos componentes del complemento. Receptores. Entonces el glóbulo rojo, ¿qué va a captar? ¿Qué capta el glóbulo rojo? Al complemento y al complejo inmune, ¿no? Ustedes han visto la serie del Chavo del 8 cuando lo botan el Chavo del 8 con su mochila. Pobre el Chavo del 8 sale con su mochila, ¿no? Así también el pobre glóbulo rojo con su mochila ahí se va, ¿no? Cargando ese peso. ¿Y a dónde lo llevará? Principalmente lo va a llevar al vaso y al hígado. ¿Para qué? Ozonización. Eso es lo que sucede normalmente, de que la forma como el complemento puede eliminar estos complejos inmunes. Pero ¿qué es lo que pasa cuando estos complejos están en exceso? Por ejemplo, en la artritis reumatoidea, ¿no? Una reacción inflamatoria. ¿Qué es lo que sucede ahí? Acá tenemos al complejo inmune. Bien, como se están acumulando, se agrega el complemento. Y al agregarse el complemento, suficiente. ¿Qué provoca? Inflamación. Reacción inflamatoria. La reacción inflamatoria. Es así como el complemento participa en la reacción inflamatoria que se está produciendo en la artritis reumatoidea. Bien, ahora, ¿qué puede suceder también a nivel de glomérulo? Hablando de glomérulo, esta es la arteriola aferente y diferente. ¿Por qué la dibujo en dos diámetros diferentes? Y miren, el glomérulo actúa como si fuera un colador. Usted cuando van a colar su chufla, ¿qué van a colar su chufla ustedes sin vergüenza? Todo lo hace su mamá. Pero cuando eso sucede, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber una presión. A ver, ustedes ponen el colador, vierten ahí la chufla, ¿se filtra solito? No se filtra solito, tiene que haber una fuerza, una presión. Entonces el glomérulo es como si fuera un colador. ¿Quién hace esa fuerza o esa presión a nivel del glomérulo? Uno es eso, la diferencia en el diámetro. Es como si fuera una manguera gruesa y al final le ponemos una manguera delgada. ¿Qué va a pasar? Va a haber presión, ¿no? Esa sería una presión para que se produzca la filtración. Pero ¿cuál es la principal presión que debe ejercerse en este nivel? Es la sístole ventricular izquierda de la aorta, ¿no? Esa presión continua se ejerce también a nivel del glomérulo para que pueda haber filtración. Pero si a nivel del glomérulo se acumulan los complejos inmunes, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber filtración? Ya no hay filtración. ¿Y qué se produce ahí? Una glomerulonefritis, ¿no? Por acumulación de complejos inmunes. Por ejemplo, el lupus eritematoso. El lupus eritematoso felizmente le da mayormente a las mujeres, ¿no? Ahí va a haber exceso de complejos inmunes y se acumulan en el glomérulo y producen glomerulonefritis. Muy bien. Eso es entonces, o sea, así participa en forma normal el complemento en la eliminación de los complejos inmunes. Pero, ¿cuándo es que va a fallar esto? Cuando existe una alta concentración de complejos inmunes. Como un modo de arreglar. Por ejemplo, la fiebre tifoidea es una reacción inflamatoria, ¿no? Porque es producida por el lípido A. Toda la manifestación de la fiebre tifoidea es del lípido A. Bien, por ejemplo, Paredes
compra una salchipapa de Azor. Ya ese cuento les he contado ya varias veces, pero nuevamente, una salchipapa de Azor, pero como es buena gente, le invita a sus 10 amigos. Y esa salchipapa está con salmonela típica. ¿Van a tener fiebre tifoidea? Probablemente no. Probablemente no. Pero Mego, como es egoísta, compra una salchipapa de Azor y lo come solo. Con salmonela típica. ¿Va a tener fiebre tifoidea? Entonces, ¿de quién depende la reacción inflamatoria? ¿De quién depende? De la cantidad de microorganismos que ingresen. A mayor cantidad de microorganismos, mayor respuesta inflamatoria. ¿Ya? ¿Sí cómo se ha puesto Mego? Bien, eliminación de complejos inmunes. Listo. ¿Qué es? ¿Usted es egoísta, Mego? No creo, ¿no? Bien. Bueno, entonces hemos revisado 6 funciones del complemento. ¿Cuáles eran? LISI, reacción inflamatoria, inmunotáxicos, neutralización de virus, opsonización y eliminación de inmunocomplejos. Bien, ahora para ya terminar, vamos a revisar cómo es que se produce la regulación. Existen a 2 niveles, ¿no? Como ustedes pueden leer, lea por favor la parte primera. Explica ahí la naturaleza lábil de los componentes. Ojo, que esperen, miren, jóvenes, futuro de mi Perú, ojalá. Piensen primero, recuerden, esta regulación solo se hace con los componentes activados. No puede haber regulación con los inactivos. ¿Por qué? Porque ya hemos visto quién regula los inactivos. O sea, esta regulación tiene que ser con los componentes activados. ¿Por qué? Porque nuevamente estoy reiterando, si ya desapareció el antígeno, ¿qué queda en nuestro organismo? ¿Complemento activo o inactivo? Activo. Entonces tenemos que inactivar o tenemos que parar a esos componentes que ya se encuentran activos. Entonces, por lo tanto, toda la explicación que vamos a dar se refiere a la regulación de los componentes activos. ¿Ya? Muy bien. El primer punto se refiere a la propiedad lábil de algunos componentes. Por ejemplo, el C3b. A ver, como un recuerdo. ¿Cómo se activa el C3b en la vía alterna? De manera Espontáneamente, ¿no? Espontáneamente. Ahora, este C3b, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría si se une a una célula? Sí. No va a la célula. ¿Por qué no va a la célula? Factor, ¿qué factor? H. Factor H. Bien. Pero también, ¿qué puede pasar? Este C3b solito se escinde y genera C3bi. Estamos ya activados. Nuevamente, el C3b ya está activado. Por alguna circunstancia, bueno, pues ya, mejor no quiero hacer daño acá. Y va a seguir la activación, ya no. Y acá se bloquea la activación. Es un mecanismo de control, ¿no? Por la propiedad lábil de, por ejemplo, en este caso, del C3b. Vamos
parte. A ver, ¿a qué vía pertenecerá este tipo de control? La clásica. Lógicamente que es exclusiva de la clásica, ¿no? Entonces, ¿qué está funcionando ahí? La proteína C1LHN. ¿Qué hace esta proteína C1LHN? Tenemos con 1QRS. ¿Qué hace este complejo? ¿Qué hace esta serina-proteasa? Camarra, ¿qué hace? Ah, caray, estoy durmiendo, escucha también. Bien, al C4 y al C2. ¿Qué hace esta proteína? ¿Qué hace esta proteína C1LHN? Rompe a este complejo. ¿Y con eso qué se logra? Que ya no se active la vía clásica. O perdón, que ya no se siga activando la vía clásica, ¿no? Porque ya está activada. O sea que ahí nomás se rompa la activación de la vía clásica. Esa sería la función de esta proteína C1LHN. Bien. Existe, a ver, ¿cómo nos separamos? Miren bien por favor la diapositiva. La explicación está en las otras, pero miren bien. Para un lado tienen ustedes C4BP, CRI, MCP. Y para el otro lado también tienen CRI, MCP y factor H. ¿Ya no? ¿Qué pasa? Ya no. Hay que curarse la vida, ¿verdad? Bien. Miren. Para acá, para este lado, significa la vía clásica. Y para este lado, la vía alterna. ¿Ya? Como cualquier alumno normal, al alumno la memoria. ¿No? La memoria. Muy bien. ¿Qué proteínas actuarían a nivel de la vía clásica? El C4BP, el CRU, el CRI y el MCP. ¿Y qué actuarían en la vía alterna? CRI, MCP y el factor H. O sea, primero la memoria, lo que les gusta a ustedes, no dice Panda, ¿no? Muy bien, ese es el razonamiento, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a ver su función. ¿Qué hacen estas proteínas? Vamos a ver primero la del lado derecho. C4B. Bien, esta proteína C4B corresponde a qué vía? A la vía clásica y también a la vía de la leptina, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar con esta proteína? Existe una proteína reguladora. ¿Qué hace esta proteína reguladora? Se adhiere al C4B y lo escinde, lo rompe, o sea, hidrólisis. Produce una hidrólisis. ¿Y en qué convierte? C4D y C4C. C4D y C4C. ¿Qué se cumplió con esto? ¿Qué acción reguladora ha habido acá? Que ya no sigue activada la vía clásica, ¿no? Porque el C4, esta proteína, ¿qué significa C4BP? Proteína ligadora al C4B. Bien, ahora, ¿qué tienen en común las dos vías? La clásica y la alterna. La el convertación. C3, ¿no? Entonces, por acá vamos a poner el C3B es común a la vía clásica y por acá a la vía alterna. ¿Quién controla esta proteína? La CRI y el MCP.
estas proteínas propician también la hidrólisis de C3b. Pero, disculpen, aquí me faltaba algo. O sea, vamos a poner acá también. Hidrólisis, hidrólisis, hidrólisis. Pero ¿quién en realidad lleva a cabo esta hidrólisis? El factor I. Voy a repetir una cosa, disculpen. A ver, vamos a ver. Hasta esto de acá corresponde a la vía clásica. Y acá corresponde a la vía alterna. ¿Ya? Para hacerlo ver didáctico. A la vía clásica. ¿Quién actúa exclusivamente en la vía clásica? Esta proteína reguladora, C4b-BP. ¿No? ¿Qué hace? Se adhiere a la fracción C4b. Al adherirse, ¿qué hace el factor I? Va a hidrolizar a esta molécula C4b. ¿Y en qué lo ayuda a hidrolizar? En estos compuestos de acá. Por lo tanto, esto ya es inactivo, diríamos, ¿no? O sea, irrelevante. Irrelevante. Muy bien. Entonces, en forma exclusiva, estamos viendo que esta proteína actúa a nivel de la vía clásica. Ahora, estas dos proteínas, ¿a qué nivel actúan? A nivel del C3b. Por lo tanto, ¿en qué vía van a participar? Entonces, Tanto en la clásica como en la alterna. ¿No? Por eso lo pongo en el centro. ¿Qué hacen estas proteínas? Se adhieren al C3b, ¿para qué? Para que nuevamente el factor I lo hidrolice. Bueno, ahí están los productos de hidrólisis del C3b. Pero la idea es esta, ¿no? La idea es esta. Estas dos proteínas regulan ¿qué cosa? Al C3b. Por lo tanto, ¿qué van a regular? La vía clásica y la vía alterna. ¿Por qué? ¿Por qué regulan las dos vías? porque está presente. Porque el C3b participa en las dos vías. Y también en la vía de la lectina, ¿no? Miren, entonces, ¿cuál es su función? ¿Cómo actúan estas proteínas? Se adhieren al C3b, ¿para qué? Para que el factor I los hidrolice. ¿Y en qué los transforma? En C3bF, C3bi, ahí lo ven en la diapositiva. Lo importante está que este factor I es el que va a hidrolizar al factor C3b. ¿Ya? Entonces, nuevamente, estas dos proteínas van a actuar tanto en la vía clásica como en la vía alterna. Y por último, en la vía alterna, ¿quiénes actúan? También estas. ¿Pero quién otra? ¿Qué hemos explicado al inicio? El factor H. Entonces, acá tenemos al factor H. Al factor H. ¿Sobre quién va a actuar el factor H? Sobre el C3b. ¿Qué hace? Se adhiere al factor C3b. ¿Para qué? Para que el factor I lo hidrolice. ¿Ya? ¿Entienden ahora, no? Muy bien, entonces, en conclusión, a ver de nuevo. En conclusión, el control puede llevarse a cabo en las dos vías, en la vía clásica y en la vía alterna. ¿Cuál es la proteína reguladora que actuaría exclusivamente en la vía clásica? La C4b-BP. Esa va a actuar en forma exclusiva en la vía clásica. ¿Por qué en forma exclusiva en la vía clásica? Por el Porque actúa sobre el C4b. C4. Y el C4 es exclusivo de la vía clásica. Bueno, también de la lectina, ¿no? También de la lectina. ¿Listo? Muy bien. Ahora, estas proteínas, ¿a nivel de quién actúan? Del C3b. De la C3. Por lo tanto, ¿qué vía controlan? ¿Qué vía regulan? Todas. Las tres vías. La clásica, de la lectina y la alterna. ¿A quién controla? También a la C3, pero ¿a qué vía pertenecería?
a la alterna. ¿Por qué a la alterna? Porque solamente ahí actúa el factor H, ¿no? Porque solamente actúa a ese nivel el factor H. Muy bien. Y en conjunto, como dice ahí la diapositiva acá abajo. Ahora lean, por favor, lean. Mientras que mi gargantita se arregla. Lean. A ver, Goicoechea, lea, por favor. Acá abajo. Como se observa, mientras las proteínas descritas se unen a los constituyentes del complemento, prescindiéndolos, el factor I se encarga de ligarlos. Pero acá faltaría un término, ¿no? Se unen a los constituyentes activados, ¿no? Aquí sería activados del complemento. O sea, todas estas proteínas, ¿qué función van a tener? ¿Qué función van a tener todas estas proteínas? Adherirse al complejo activado. ¿Para qué? No, ¿para qué? Para permitir que el factor I venga y los rompa. ¿Ya? O sea, las tres proteínas para que el factor I reciba. Claro, o sea, 1, 2, 3, 4. A ver, ¿cuál sería la función de estas 4 proteínas? En general, se van a adherir ¿a quién? A los factores activados, independientemente de cuál sea, pero en forma general. ¿Qué función van a tener estas proteínas? De adherirse a los complejos activados. ¿Para qué? Para que el factor I se encargue de romperlo. Salazar, ya me estás contagiando ya. ¿Qué has estado en velorio, Salazar? ¿Listo? Entonces, esa es la función de las proteínas. Ahora, volvemos con otra cosa. ¿Cuál de las proteínas actúa en forma exclusiva en la vía clásica y de la lectina? C4b-BP. ¿Cuál de estas proteínas actúan actúan en las 3 vías? CR1 y la MCP. ¿Y cuál de estas proteínas actúa en forma exclusiva en la vía alterna? Factor H. Ahora sí creo, ¿no? Más o menos. Más o menos. Muy bien. Ahí van a tener en la vía alterna el factor H. Bien. A ver, en la diapositiva, en el esquema de la izquierda, ¿a qué vía se referirá? Es en general, ¿no? Porque ahí está el C4BP, el factor H, el CR1, pero ahí hay otros factores, el DAP. El DAP. ¿Cuál es la función de este factor DAP? A ver, C3B. ¿Dónde vamos a tener C3B? En todas. ¿Qué habrán dicho? Pero en las 3, ¿no? En las 3 vías. Bien. Hemos dicho que el C3B es inestable, o sea, trata de cambiar rápido. Esta proteína aún también, ¿qué hace? Acorta la vida media de C3B. O sea, en otras palabras, la hace desaparecer más rápidamente de lo normal. ¿Ya? Esa sería la función de la proteína DAP.
A pesar de que el C3 hemos dicho que es inestable, ¿no? Pero esta proteína acelera esta inestabilidad. ¿Y eso es bueno o malo? Bueno. ¿Era bueno o malo? Si se quieren activar, Bueno. ¿En qué momento? Si es que ya no hay antígeno. Cuando ya no tienen por qué seguir activado el complemento. Pero si todavía hay antígenos, ahí sí es malo, ahí sí es malo. Muy bien. Otra proteína es la proteína F, también llamada vitronectina. Una pregunta del seminario, ¿no? Pregunta del seminario. ¿Sobre quién actúa la vitronectina? Sobre el complejo 6-7. Alguna bibliografía refiere 6-7, otro le agregan el 8. Vamos a dejarlo así nada más, ¿no? ¿Qué hace? Impide la formación de ese complejo. Impide la formación de ese complejo. Por acá, hay que ponerle 8, pobrecito. ¿Quién falta? 9. El 9. Al hacer la explicación del complejo de ataque membrana, le dije que tenía dos fases. Sí. ¿No? 5B, 6, 7 y 8. Una fase. Y la otra fase, el 9. ¿Quién actúa a nivel del 9? El HRF y el MIR. Estos impiden, a ver, si está la membrana acá, el C9 se insertaría ahí, pero estas proteínas impiden que el C9 se acople al sistema, se acople a la membrana. Y con eso se evita la lisis. Cuando ustedes cuando revisen los 5 o 6 libros que siempre lo hacen, van a ver que estos sistemas de regulación, ¿qué ponen abajo? Ponen así, una cuestión larga, son células. No ponen una sola célula que correspondería a una bacteria, sino que ponen ahí una serie de células. ¿Por qué? Porque supuestamente esto se haría o se efectuaría a nivel celular, ¿no? Pero como son proteínas reguladoras, evitan que esas células puedan lisarse. Muy bien. Y por último, también hay inhibidores de anafilotoxina que van a inhibir. ¿Cómo su nombre lo indica? Es como diría, ¿de qué color es el caballo blanco sin un molino? Bien. Estas serían las conclusiones de esta clase.